Russell Tomé sabe que cuando se traiciona una vez, no hay perdón. Y él sabe que José Manuel Zelaya Rosales no lo va a perdonar de todas las cosas que ha hecho. Dice aquí, carta abierta al compañero coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales. Los resultados nos obligan a una autocrítica rigurosa. Obtener un 19.30% del sufragio no refleja el capital político que Libre debe representar. Si bien es cierto, considero que la carta es completamente fuera de lugar, creo que también los de Libre teníamos que ser un poco autocríticos, ¿no? El problema de Libre, o sea, no se puede negar que hubo un problema. Lo que decías del caudillismo, sí, en ese sentido sí te lo entiendo, es algo criticable. El tema del corrientismo fue algo que criticamos también en su momento. A mí no me gustó lo que pasó en las elecciones primarias, no me gustó lo que hizo el M28, no me gustó lo que hicieron con Rudo Pastor. Y sí, es criticable, pero yo lo más preocupante que veo no es esa crítica la que está haciendo Russell, es la aceptación de los resultados del CNE cuando dice que tienen el 19.3%, cuando sabemos que todo el proceso fue amañado. Entonces, eso es lo preocupante que veo yo en esta crítica. Y obviamente, como decías vos también, que tal vez no debió haberse hecho en un espacio público, que está bien reconocer los errores, pero yo creo que más que eso deberían de enfocarse en mantener el poder, y una vez lo aseguren, ya después que reflexionen todo lo que quieran. Pero ahorita sí lo veo un poquito desacertado el tiempo en el que publica esto, pero correcto. O sea, no sé si... Yo concuerdo. Yo soy partidario de los procesos de crítica y autocrítica, porque todo proceso, todo movimiento revolucionario histórico debe tener siempre una crítica y una autocrítica, sin lugar a dudas. Pero cuando Russell le dice lo que dice, me parece más como, no quisiera verlo como un resentimiento, un rencor, no lo quiero ver así, lo quiero ver más como una imprudencia. Y él quiere destruir. Porque un partido, cuando se encuentra en una posición de crisis política, no en crisis partidaria, lo primero que hace es acercarse, tranquilizar a la militancia. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlito, ¿cómo estamos? Saludos cordiales, ¿no? Igual. Aquí, tranquilo. Sereno, moreno. ¿Qué noticias nuevas hay hoy? Fíjate que hoy no he estado muy conectado, solo vi... ¿Esta es la segunda carta que hace Russell, no? ¿O es la misma que anda ya días? No sé, fíjate que yo he estado jodido y me vine a dormir un rato en la tarde. Hasta ahorita me desperté, no sé cómo está el ambiente ahorita. Bueno, vamos a investigar entonces ahorita. Si han visto ustedes en el chat algo, coméntenlo y lo buscamos también. Vamos a buscar carta. He escuchado que no quieren voto por voto, solo quieren el escrutinio especial del recuento de las actas de inconsistencia. Sí, eso escuché. ¿Viste que Rashid ya se le dio vuelta a Salvador y a Hiroshka? Es cachureco el cabrón. Sí, fíjate que ese maje ya, antes de que se tirara la diputación, cuando seguía haciendo bulla con esta onda de una sola voz por Honduras, el man anduvo en Radio House, creo que fue en un programa, y una amiga casualmente andaba ahí. Entonces se pusieron a hablar un ratito ahí, y el man empezó a preguntar que por qué no iban a votar, y el man andaba apoyando a Tito en ese entonces para las elecciones de Xiaomi. Entonces, desde entonces yo me imaginaba que este man era como infiltrado, porque... Era infiltrado, correcto. Para crear división ahorita ya en el Partido Liberal, para eso lo hicieron. Sí, entonces no me sorprende, la verdad, que venga este man. No. Ya sabía que era cachureco esa basura. Vamos a ver. Creo que este en X también la carta de Russell. Ya les voy a compartir pantalla, solo denme un ratín. El man Rashid siempre ha sido cacho, dice acá. Es de los dueños de la colonia. Así de Leonel Giannini. Y el hijo de este man es el de Radio Cadena Voces, si no me equivoco.
Aquí está la carta. Espérenme. Vamos a arreglar la pantalla acá. De la isla de Próspera, nada, ves, ahorita la vi yo. Ahí no entra nadie. Yo fui a Roatán y ahí es un sitio donde no entra nadie. Ah, fuiste. Sí, sí. Ahí no puedes entrar. Tienes que pedir permiso. Ahí ¿Vos están. viste un documental que andaban hablando de estas compañías de tecnología y ¿Viste la vista? de salud? Sí. ¿Viste la vistada que sale así en ese documental que salen así todas aquellas grandes mansiones que sale ahí? Eso es real, ahí está. Yo lo vi. Pagué yo ahí un rato para que me fueran a dar la vuelta ahí para conocer la isla. Y ahí se mira. Y el chaval nos dijo, es para crear clínicas, para agarrar las menstruaciones de las mujeres y toda esa vaina. Qué lo que era. Para eso creo que quieren hacer más, por eso son las sedes, porque quieren hacer más clínicas. Un rollo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta informarse y creen que es mentira. Sí. Bienvenido, Casey. ¿Cómo andamos? Saludos, saludos. ¿Qué onda? ¿Qué sí? Hay Y clínicas que van a saludos, Julio. implementar ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bueno, hay clínicas que van a implementar la creación del chip para ver cómo reacciona el chip en tu cuerpo. ¿El chip de qué era? Y es un chip que No el del cerebro, hace ¿no? un análisis del cuerpo. Ah, ajá. No, eso lo implanta, pero hace como una lectura de tu cuerpo. Esa Ya, es ya. la tecnología que están desarrollando ahí en Próspera. Sí, en Próspera y quieren hacer más clínicas de esas. Sí. Ah, de hecho un amigo me mandó una nota ya la voy a buscar. Bienvenido Miljan. Milgen, Miljan, bienvenida, ¿cómo está? gracias, bien. Miren, yo vivo aquí en Roatán Ah, bueno, y conozco empleados, diría que de dos tipos de categorías. Pero la verdad es que los defienden a Próspera. Miren, les quería comentar algo. Estaba en un live ahorita de una, ni me acuerdo cómo se llama, nacionalista, pero quedé impresionada con lo que están haciendo. Están tratando de neutralizar la gente. Hablaba de manera que la gente que estaba en el live aceptara que ellos ya iban a estar en el poder. Me llamó la atención la actitud de ella. Lo único, ¿verdad?, a favor es que tenía poquita gente, pero me parece que están en una fase de neutralización de las personas. Sí, aquí hemos tenido un Sí. par de gente que ha venido con unos mensajes un poco hostiles, Es que ahí pero en la igual isla aquí. van a estar a favor Miriam, ahí en la isla van a estar a favor porque ahí usted sabe que el pago es en dólares, pues, y que no va a estar contento que te paguen en dólares No, ahí. no, 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 no. Los trabajadores, Sí, los trabajadores. los empleados así de limpieza, de carpintería y eso, es el salario mínimo. Ojalá que se engañaran a la gente con billetes. Nada. Y sí O sea, no conozco. pagan ni arriba del salario No, mínimo. hombre, no, 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 no. Yo conozco empleados, las aseadoras, porque nosotros tenemos un grupo de apoyo en esa zona, Crawfish Rock se llama el lugar, y son de salario mínimo. Pues imagine, porque se supone igual que esas zonas, aunque tengan su especialidad en querer hacer sus propias leyes, se supone que también, bueno, ahí es donde trabaja el gobierno, tiene que dar un plus extra para lo que son los trabajadores, no pagar el salario mínimo, sino que pagar arriba, un porcentaje Es arriba que del no les salario mínimo. importa. Pero Para ellos bueno, somos sí, como cucarachas. No les así importa, es. creen que no hay derechos, creen que la gente no piensa. Es increíble.
Sí, es lamentable porque vaya, esa es la retórica que tienen con las maquilas aquí. Cuando pomponean tanto la maquila que al final el porcentaje que nos da de ingresos realmente la maquila a nuestro país es bien poco. Pero ahí es donde se queda la gente, no, pero me da trabajo y con eso, ay, ya es mucho. Sin realmente reconocer que le da una explotación prácticamente al trabajador solo por el trabajo, pero o sea, una ganancia como país realmente no es que sea resaltable, pues la mayoría de los hondureños que trabajan en su pequeño emprendimiento son los que más aportan realmente al crecimiento económico del país. Vamos a leer un ratín la carta de Raciel para ver qué está diciendo acá. Dice aquí, carta abierta al compañero coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales. Le escribo desde una profunda reflexión y con el sentido de responsabilidad histórica que las circunstancias actuales nos imponen. Su trayectoria de lucha y resistencia, que culminó con la fundación del Partido Libertad y Refundación, representa un capítulo en la historia democrática de Honduras. Reconocemos su liderazgo, un pilar sobre el cual se construyó la esperanza de un pueblo tras el golpe de Estado. Sin embargo, la dialéctica de la historia nos enseña que las estructuras y liderazgos deben evolucionar para responder a nuevas realidades. Los resultados electorales del pasado 30 de noviembre de 2025 constituyen un llamado de atención que no podemos ignorar. El veredicto de las urnas, es un referéndum sobre nuestra práctica política y la capacidad del partido para interpretar las aspiraciones del pueblo hondureño. La candidatura de la compañera Rexy Moncada, una técnica de incuestionable valía, fue sometida a una prueba en la que los resultados nos obligan a una autocrítica rigurosa. Obtener un 19.30% del sufragio no refleja el capital político que el libre debe representar. Si bien fue brutal, la injerencia externa del presidente Trump por redes sociales es una variable inadmisible en nuestra soberanía. Atribuirle la totalidad de la responsabilidad sería un acto de autoengaño que nos impediría corregir nuestros propios desaciertos estratégicos. Es en este punto donde la observación de fenómenos políticos similares en nuestra región se vuelve indispensable. El movimiento al socialismo más en Bolivia ofrece un espejo aleccionador, un proyecto político que alcanzó una hegemonía histórica con un respaldo superior al 60% en sus mejores momentos, ha sufrido un colapso que lo ha llevado a una representación parlamentaria mínima. Espérame, ya me estoy quedando sin voz. La causa de este colapso no fue la presión externa, el motivo principal fue el caudillismo y la incapacidad de gestionar una sucesión de liderazgo que trasciende la figura de un solo hombre. La pugna interna, alimentada por la personalización del poder, fracturó un movimiento que parecía invencible. La izquierda boliviana está muy debilitada, al borde de la desaparición como alternativa política viable. Este fenómeno de personalización del poder no es un planteamiento teórico. En nuestro caso se manifestó una serie de decisiones y omisiones que han generado un profundo malestar interno en sus filas. El caso de Isis Cuellar de Encopán es paradigmático, aun cuando fue expulsada del partido. Continuó haciendo campaña política con nuestra bandera, mientras la candidata y la cúpula hicieron oídos sordos. La marginación en las elecciones internas con la imposición de un movimiento hegemónico golpeando liderazgos, haciendo mención de los siguientes ejemplos: el caso del compañero Rafael Sarmiento, a una sexta posición en el ancho. Fuck. Les voy a dar tiempito para que hablen ustedes porque me estoy quedando sin voz acá. Los escuchamos para que den sus intervenciones. Bienvenido, Olman. Yo tengo una pregunta o una observación. Miren, sea por la tecnopolítica, la intervención de los medios, la guerra del miedo, Trump, lo que quieran, la gente rechazó el comunismo.
no sé, llamarlo socialismo democrático, bajarle 3 rayitas a la intensidad. Ayuda mucho el gobierno de Xiomara. Se está empezando a dar a conocer todos los proyectos, pero vemos que no funcionó. El comunismo como tal fue rechazado. Es que, Milgia, no es que no funcionó, la verdad es la alta ignorancia que tenemos en nuestra población, lastimosamente. Recuerde que tenemos un alto porcentaje de personas que no han estudiado. Pues, ¿por qué? Porque estos partidos tradicionales le cooptaron prácticamente ese derecho de poderse pues estudiar, pues, de poder estudiar realmente y poder tener un poquito más de ese conocimiento. Esa es una. Y la otra, la mediática. Recuerde que la mayoría de medios de comunicación, directo o indirectamente, pertenecen a las élites. Si nos vamos hasta los canales que hay por municipio, por decirlo así, le puedo hablar de Villavisión, Villanueva, de los que hay en El Progreso, de que hay en Santa Cruz, vaya, yo porque soy del lado de aquí de la costa norte. O sea, son medios que indiscutiblemente la mayoría son nacionalistas los dueños. O grandes corporaciones tienen también un granito de arena en esto, pues. Entonces al final todos se ponen de acuerdo en seguir con esa mediática, y entonces bajo la ignorancia que está la mayoría del pueblo, se cree esas mentiras, y eso es lo que mayormente ha calado, pero por la falta de conocimiento. Me quedo ahí para darle, porque están los otros Sí, compañeros arriba ahí. gracias Casey. Sí, solo quiero añadir a lo que usted menciona, hay una tremenda desinformación en cuanto a lo que es y que no es comunismo, y en cuanto a lo que es y no es socialismo, y en cuanto a lo que es y no es socialdemocracia. Y la gente usa estos términos de manera intercambiable, pero cada uno de estos proyectos políticos en referencia al Estado tiene un modelo de implantación política específico. Y el comunismo como tal nunca ha existido, entendido desde nuestras coordenadas. Lo que la gente entiende por comunismo es un invento, un instrumento de subordinación ideológica que ha sido utilizado principalmente por Estados Unidos para hacer básicamente injerencia en otros países. Por ejemplo, en 1954 pudimos ver cómo se utilizó la excusa del comunismo para justificar un golpe de estado a Jacobo Arbenz, quien realmente lo único que estaba haciendo es una reforma agraria, que primero ofreció comprar estos terrenos que no estaban siendo utilizados por la United Fruit Company, se negaron, y después se nacionalizó, y fue lo que se utilizó como excusa por la CIA para justificar una invasión. Lo mismo está ocurriendo en Venezuela, lo mismo ocurre en Cuba, en Nicaragua. Siempre se utilizan estas palabras, estas terminologías que la mayoría de las personas no manejan, para tratar de infundir cierto miedo, y asocian ciertas sociedades políticas que han fallado por cuestiones particulares de cada uno de estos lugares y por injerencia extranjera también, para vender la idea de que el comunismo no funciona y que eso es lo que pretende implantarlo todos aquellos gobernantes que no estén alineados a los intereses de Washington. Entonces, eso. No es que el comunismo haya fallado, es que aquí los medios utilizaron una retórica que asustó a las personas, y como las personas no se informan, entonces tiende a tener estas consecuencias. Olman, ¿estás ahí? Te escuchamos. Si no, perdón, Onam, si no pasamos con... Es que sí, pero como decía Olman, yo no Sí, respondía disculpa, por eso. sí. Sí, compañeros, buenas tardes, buenas noches. Mira, yo quizá voy a ser un poco el abogado
el diablo en este caso, ¿no? Yo, si bien es cierto, considero que la carta es completamente fuera de lugar. Creo que también los de Libre teníamos que ser un poco autocríticos, ¿no? El problema de Libre, eh, o sea, no se puede negar que hubo un problema, que hubo un fracaso. Y si bien es cierto, muchos lo están minimizando, las elecciones no fueron como nosotros pensábamos que iban a ser, porque nadie puede darle superpoderes a Manuel, a Mel Zelaya para decir, no, esto era un plan estratégico de Mel. El plan de Mel era que perdiéramos las elecciones para dar a conocer todos los traidores, los infiltrados y poner en jaque a Narrala y al Partido Nacional. No, si el plan era ganar las elecciones desde un principio, o no. Pero como ya lo hemos repetido muchas veces, se comunicó mal el proyecto. Eh, no se vendió bien la idea de todo lo que se quería hacer y esto lo dicen grandes personalidades y es a lo que vamos. Y creo que lo que está diciendo Russell, creo que debió haber sido en un lugar más íntimo, no en una carta pública. Creo que si tienes un desacuerdo, anda a hablarlo directamente con el presidente del partido, ¿no? Expresarle tus dudas, tus inquietudes y todo, pero no lo hagas público porque eso te deja muy mal parado. Sin embargo, creo que la crítica es válida y no puede ser uno un borrego no disentir de lo que posiblemente podemos ver que está mal. Por eso es un partido plural, ¿no? Abierto. No somos los cachurecos ni los liberales que seguimos lineamientos o directrices sin doblar la cabeza. Entonces, para mí, creo que el disentir es democrático, eh, pero la forma de disentir es la que tenemos que cuidarnos. Eh, como decía uno de los compañeros, en cuanto a lo que no pudimos vender, la idea del comunismo. De hecho, nunca hemos estado, pues Libre no está vendiendo la idea del comunismo, ¿no? Porque no somos comunistas. Aquí existe la propiedad privada, existe y siempre va a existir la propiedad privada, siempre existen los ricos y siempre van a existir los ricos y van a existir los pobres. Eso es una cuestión el comunismo no, como ideología no permite eso, ¿no? Sin embargo, no era lo que se estaba queriendo vender, se estaba queriendo vender la idea del socialismo democrático. Sin embargo, eh, y recalco, puntualizo en esto, el proyecto no se pudo consolidar de la manera mediática y pelearse contra la mediática hondureña sin tener un plan bien acertado, bien ejecutado, es casi una sentencia de muerte, ¿no? Porque sabes que en Honduras la gente amanece con, ya es cultural, ¿no? Amanece con HRN o con La Voz de América, ¿no? Entonces, ¿qué te vendían esos medios de comunicación? Lo de siempre. Libre es el malo, Libre es el problema, Libre es el antidemocrático y Libre con un pequeño medio no llegaba a mucha audiencia, era casi imposible, ¿no? Poder contrarrestar todo eso. Entonces, eh, creo yo que ahí es donde radica el problema y creo que tenemos derecho a disentir, derecho a pensar, "Oye, se hicieron mal estas cosas". Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eh, es el problema, ¿no? Gracias, Ana. Mira, yo solo quiero
argumentar un par de cositas, porque otra vez volvemos a caer en lo que Gustavo Bueno llama el fundamentalismo democrático, esta idea de que la democracia es el mejor sistema posible para organizar una sociedad política, cuando realmente la democracia no es virtud. Entonces, eso por un lado. Lo que decías del caudillismo, sí, en ese sentido sí te lo entiendo, es algo criticable. El tema del corrientismo fue algo que criticamos también en su momento. A mí no me gustó lo que pasó en las elecciones primarias, no me gustó lo que hizo el M28, no me gustó lo que hicieron con Rudo Pastor. Y sí, es criticable, pero yo lo más preocupante que veo no es esa crítica la que está haciendo Russell, es la aceptación implícita de los resultados del CNE cuando dice que tienen el 19.3%, cuando sabemos que todo el proceso fue amañado. Entonces, eso es lo preocupante que veo yo en esta crítica. Y obviamente, como decías vos también, que tal vez no debió haberse hecho en un espacio público, que está bien reconocer los errores, pero yo creo que más que eso deberían de enfocarse en mantener el poder, y una vez lo aseguren, ya después que reflexionen todo lo que quieran. Pero ahorita sí lo veo un poquito desacertado el tiempo en el que publica esto, pero correcto. No sé si... Yo concuerdo totalmente. Creo que ese punto específico donde él da un porcentaje y donde él es muy preciso en decir, se obtuvo un 19 punto no sé cuánto por ciento, creo que prácticamente ahí estás admitiendo una derrota y estás echándote a tu partido, relegando tu partido a un tercer lugar y prácticamente dándole la razón a los cachurecos y los liberales, ¿no? Y la otra parte donde dice, si bien es cierto, la injerencia extranjera influyó, no es del todo el factor principal por el cual se perdieron las elecciones. Creo que todavía, al punto que estamos, ¿no? Que ni siquiera se ha dado una declaratoria, que ni siquiera sabemos quién ganó, no es el momento para poder salir con esta carta. En eso concuerdo totalmente. A lo que yo iba específicamente, que la crítica es válida. Sin embargo, en este contexto y en este preciso momento, creo que no. Entonces, es lo que pienso. Sí. Oliver, bienvenido. Hola, buenas noches. Mírenme, yo les quería agregarles acerca de la carta de Russell, ¿va? Sí, Russell. En parte lo que él dice sí tiene razón, ¿va? Tal vez no en público, ¿va? Pero sí, yo he visto que en el Partido Libre, esperemos que no quede como el Partido Liberal ahorita, como con Salvador. Me refiero, vaya, Salvador ahorita metió en una gente nueva que no son liberales, ¿vale? Puede pasar. O sea, me refiero que, bueno, para que me entiendan bien, hay que llevar a los partidos, en este caso Libre, hay que llevar gente que sude la camiseta, por ejemplo, gente del partido. Ahí en el caso de Salvador, vaya, así como el de Locuese y también algunos ahí del Partido Liberal, es muy probable que se peleen más adelante, porque no, o sea, llegaron así por la fama de ellos, pues, de Irosca y de Salvador, pues. Y ustedes pueden ver, vaya, por lo menos de los 23, dijo Chilo Cruz, ¿va? Chilo Cruz, que de esos diputados que hay ahí en liberales, ninguno es liberal, pues, por ejemplo. Eso les puede pagar facturas a ese partido, por ejemplo. En el caso del Libre, vaya, lo que a mí yo nunca estuve de acuerdo, tal vez darle mucho poder a Redondo, por ejemplo. Tal vez que se sume el Libre, pero pucha, que espere su tiempo, por ejemplo. Ahora, si hubiera ganado Libre las elecciones y lo ponen de presidente del Congreso otra vez, yo no estaría de acuerdo. En el caso de vaya, Russell, sí, pues, obvio que como dijo con Barahona, que Russell quiere ser, él quiere ser el coordinador a huevo, ¿va? Claro, tiene que primero aceptarle a la militancia que sea el coordinador para las ciudades primarias. Y también, vaya, en el movimiento FRP, yo veo que el movimiento FRP ha sido un poco marginado, pues, por ejemplo, un movimiento que yo he visto de que viene gente que es del partido. Ya el M28, así como ganó Cortés, pura plancha, todas las argollas, así como digo yo, así en Cortés, por eso no fue favorecido con el voto de la militancia en Cortés.
Bueno, en esa parte va. Y como creo que dijo Nan algo de, o alguien más, creo que fue de Rafa Sarmiento, eh, casi lo relegan a Bartolo. Tampoco hay que tener estos caciques tampoco, va, todo el tiempo, eso sí, nunca estoy de acuerdo, tampoco, va. Pero, pucha, es parte, pero tampoco vamos a sacar un cacique porque llegue alguien que no es ni siquiera del partido. Así Harry Dixon. Bueno, Harry Dixon sí. Juan Barahón, bueno, son caciques, pero tampoco vamos a sacar un cacique para que llegue alguien que solo toque la puerta, ¿cómo es? Que alguien solo toque la comida sin cocinarla, algo así. Por ejemplo, ese tipo de gente, va. Juan Barahona, que es del partido, que casi lo quieren sacar también. Y uno del FRP, de Movimiento MEL, Nueva Corriente, aunque Nueva Corriente también hay infiltrados, el POR, vaya, mucha gente, por ejemplo, somos más. No es como en el 2021, ¿va? Que entraron varios, entraron gente nueva, pues. Y en el tema de eso, de que tiene que ser libre ahorita, que yo considero así, reestructurar el partido, bueno, no darle mucho favoritismo a mucha gente y que la gente vea, y que la militancia verdadera se tome en cuenta y vaya escalando poco a poco, no de un solo, escalando, porque ahí sí va a haber la lucha de las personas. Y eso le puede pasar también al Partido Liberal, porque la gente no es liberal, o sea, es como un equipo de fútbol que sube la camiseta, pues, así me refiero yo. Y en el tema del comunismo, miren, ve, yo creo que si le preguntamos a la gente ignorante qué es el comunismo, solo van a decir Cuba y Venezuela, eso es todo. No saben el concepto al 100. Yo creo que ni yo lo sé al 100%, por ejemplo. Y no saben que es el socialismo democrático, que es lo que quiere implementar. No, y recordemos algo, ¿va? Honduras ha sido golpeada históricamente. No han llegado los partidos de izquierda, solo ha sido Libre, tal vez el Pino y la UD, pero la UD pero el más fuerte ha sido el Libre. Y así como pasó con Villado Morales, que era un golpe de Estado, lo de alguien dijo de la bananera, creo que fue alguien dijo de la bananera, no me acuerdo quién fue, lo de Morazán también, que era liberal progresista, y el Partido Comunista de Honduras no se formalizó en la década de los 30, ya está libre, y ahí recordemos que el país es altamente conservador. Usted, creo que Héctor Soto lo dijo una vez en Canal 11, ustedes aún alguien de derecha les puede hacer de todo, pues maravillas, podemos ser como Singapur, y ellos nunca lo van a creer si tiene alguien de izquierda, nada que ver si tiene alguien de derecha. Nada más, con eso es mi participación. Gracias, Oliver. Bienvenido, Brian Flores. Hoy te escuchas como... Sí, ya. No, es que también estoy aquí como, igual que vos, lo que estoy improvisando aquí, intentando grabar algunas cosas para subir a clip de TikTok. Tener también un poquito más de alcance y también profundizar un poco más en los espacios alternativos de comunicación. Bueno, pienso yo. Bueno, fíjate que voy a comenzar con lo siguiente. Yo soy partidario de los procesos de crítica y autocrítica, porque todo proceso, todo movimiento revolucionario histórico debe tener siempre una crítica y una autocrítica, sin lugar a dudas. Yo creo que Russell lo hizo en el momento menos oportuno, lo hizo en el momento menos adecuado, porque hoy por hoy lo que menos puedes hacer vos es dividir a un proyecto político, no dividirlo, porque esto tampoco es que te va a generar división, sino creo que este no es el momento oportuno o propicio para que se hagan este tipo de señalamientos. Lo que debe hacer Libre en este preciso momento, bueno, de hecho mañana en Ciguatepeque hay una asamblea extraordinaria donde se van a determinar, por ejemplo, cuáles van a ser las acciones a tomar, si van a haber acciones de protesta, si va a haber movilización para demandar la nulidad de las elecciones, o si por el contrario se va a apoyar al candidato liberal Nasrallah Salum, que esta semana pues el mismo presidente Zelaya, el coordinador general de Libre, pues lo reconoció como el ganador de la elección, a sabiendas de que a Rixi le robaron la contienda, y obviamente por el injerencismo. Yo soy partidario, repito, de los procesos de crítica y autocrítica para relanzar los proyectos, pero la cosa es en qué momento saber hacerlo. Y este no era el momento para hacerlo. Pienso que el momento donde se debía hacer la crítica, la autocrítica, era después de las elecciones generales, allá por enero o por febrero, o llamar a una asamblea extraordinaria donde
se pudiera hacer este tipo de señalamientos. Claro que hay que hacerlo, porque se cometieron muchos errores, se cometieron muchas planchas, lastimosamente se pagó un derecho de piso demasiado alto, en el cual lastimosamente quien vino a pagar las consecuencias de todo esto fue la misma candidata de Libre, Rixi Moncada. Acá nosotros podríamos sacar los trapos al sol, pero repito, no es el momento oportuno. Yo creo que en este momento debe estar más orientado, número uno, cómo hacerle frente al tema de las elecciones, un eventual gobierno cachureco, en el caso de que Nasrallah Salum no defendiera el resultado, y en el caso de que se diera ese régimen cachureco, el problema es cómo le vamos a hacer la frente a Juan Orlando Hernández. Yo pienso que acá es cierto, hay un malestar, hay un enojo colectivo, sin lugar a dudas, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero cuando Russell le dice lo que dice, me parece más como, no quisiera verlo como un resentimiento, un rencor, no lo quiero ver así, lo quiero ver más como una imprudencia, lo quiero ver más como una, tal vez alguna novatada dentro de estos procesos, aun cuando sabemos que Russell viene del FUC, de un movimiento de ultraderecha de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo quisiera creer pues que él tal vez tuvo la buena, digamos, la buena causa, el buen motivo para externar su malestar. Pero la pregunta es, ¿qué ganamos en este momento con externar nuestro malestar? ¿Qué es lo que ganamos nosotros en este momento con comenzar a sacarnos los trapos al sol y comenzar a mencionar a uno, a otro? Es como que si yo me pusiera a culpar aquí en este momento a Russell Garay. Es cierto, Russell tiene mucha responsabilidad, al igual que Luqui Medina, en cuanto al tema de por qué se falló en la campaña. O sea, porque se cometieron muchos errores, sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿qué ganamos en este preciso momento? Yo creo que en este momento en lo que nosotros deberíamos de concentrarnos es hacerle frente, número uno, a la eventual llegada del régimen cachureco. Número dos, ¿qué es lo que va a decir mañana en la reunión de Ciguatepec el coordinador general Manuel Zelaya y la coordinación nacional, que son un poco más de 50 personas? ¿Qué es lo que van a decir ellos? Y a partir de ahí, pues tomar las acciones. Obviamente, lo he leído, me ha parecido hasta cierto punto una simplona, digamos nosotros, falta de respeto. Ha habido una falta de respeto, sin lugar a duda, porque ha comenzado a decir los esbirros, que aquí, que allá. No, yo creo que en este momento, bueno, para mí, ¿verdad? Es mi valoración. No es válido la crítica y la autocrítica. Es cierto, Lenin, Chávez ya planteaban, pues, o sea, este tema de la crítica y la autocrítica. Pero primero, ¿qué es lo que ha pasado con los medios tradicionales? Número uno, lo que ha pasado con los medios tradicionales es, lastimosamente, que lo han maximizado. Hemos visto por ahí, por ejemplo, a un Obed López que anda también en la misma sintonía de Russell, que el mismo Russell, y esto es aprovechado desde luego por la mediática corporativa para generar más odio a Libertad y Refundación, porque aquí ante lo que estamos nosotros, aún después de las SAIOX o las operaciones psicológicas previas a las elecciones generales, lo estamos viendo todavía, aún en el proceso postelectoral. O sea, se sigue aumentando la campaña de odio contra Libertad y Refundación, se sigue aumentando la campaña de odio contra la dirigencia y también contra la militancia. Yo creo que acá es necesario de que todo esto se canalice a través de vocerías o que haya una comunicación directa con la coordinación. ¿Para qué? Para que en algún momento debido esto pueda plantearse, pues, o sea, dentro del marco del respeto, donde nosotros podamos tener los señalamientos, o sea, señalar de manera objetiva, señalar de manera puntual en qué se falló, en qué fallamos la militancia y cómo se debe relanzar el proyecto. Porque acá, ¿qué narrativa se impuso? Primero se impuso la narrativa de que íbamos rumbo al comunismo, cuando los que medio hemos estudiado eso sabemos que todavía el régimen capitalista actual lleva alrededor de 600 años consolidándose. Y para que podamos hacer una transición a un proceso socialista, nos podemos tardar varias décadas. Si no veamos el proceso de Venezuela, que lleva acá por casi 30 años y todavía no han logrado hacer la migración hacia el socialismo per se. Entonces es lo mismo en Honduras. Nosotros, lastimosamente, como partido se pagó el derecho de piso demasiado elevado. Primero, porque no se supo comunicar de manera efectiva, que es lo que estaba haciendo la presidenta Castro.
Y si ustedes se fijan en comparación a los otros expresidentes, nos vamos a dar cuenta que Xiomara Castro se está yendo el gobierno con una simpatía que supera el 55%. Eso no lo habíamos visto durante décadas. Número dos, las personas que eran responsables de la vocería, de informarle a la sociedad, de informarle a la militancia sobre todo, muchos se ensoberbecieron, muchos cometieron crasos errores, pero bueno, eso se va a ver en algún momento el señalamiento. La onda es, en este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué hacer? Como dice Lenin. Y entonces, en este momento, el qué hacer de la militancia o de la base de Libre debe ser precisamente, primero, hacer una reorganización en torno a las elecciones. O sea, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber movilización, va a haber protesta nacional, se van a interponer los recursos, de hecho ya se han interpuesto, van a apoyar o no van a apoyar, por ejemplo, el triunfo de Nasrallah Salum, como lo reconoció el presidente Zelaya durante esta semana. ¿Cómo vamos a construir nosotros poder popular? ¿O cómo va a construir la militancia de libertad y refundación un nuevo proceso comenzando de cero, donde haya formación política, ideológica? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero en este momento querernos meter a esa noche de cuchillos largos políticos me parece totalmente desacertado. Yo, como insisto, quisiera creer que Russell lo hizo tal vez por alguna novatada, quisiera creer que lo hizo tal vez por alguna improvisación, o porque obviamente hubo molestias. Sabemos claramente de que don Russell Tomé en algún momento pues estuvo molesto porque en la campaña primaria no se le tomó en cuenta, no se le tomó en consideración sus planteamientos, sus puntos de vista o su propuesta política. Obviamente, pues, pero la onda es que en este momento salir con semejante cosa, discúlpenme, pero eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, cuando Russell habla del tema del MAS, cuando dice que quiere comparar al MAS con el proceso hondureño, son dos procesos radicalmente distintos y mutuamente excluyentes. Primero, el proceso boliviano fracasó porque Luis Arce comenzó a perseguir a Evo Morales, comenzó a perseguir al líder histórico del movimiento del socialismo, ese mismo líder histórico que logró que Bolivia tuviera un crecimiento sin precedentes, que tuviera por ejemplo, crecimientos espectaculares que sacó de la extrema pobreza a más del 60% de la sociedad boliviana. Entonces comenzó a persecución política, se registró el MAS. Luego de eso, Luis Arce emprendió una persecución sin precedentes que al fin y al cabo está viendo las consecuencias de hoy, pues que saber una clara persecución política, independientemente Luis Arce haya o no haya cometido actos de corrupción. Incluso la misma derecha, a través del vicepresidente Ekman Lara, lo advertía: miren, nosotros llegamos al poder, los vamos a perseguir, los vamos a apresar, y ellos nunca quisieron hacer caso, y hoy estamos viendo el resultado. Entonces, comparar el proceso boliviano con el proceso hondureño son dos cosas radicalmente distintas. Es una locura. Es como que yo quiera comer leche con sardinas. Entonces ustedes ya se van a dar cuenta de los resultados de comer leche con sardinas. Pero el chiste aquí es, volviendo al caso hondureño, es qué hacer. Y eso es lo que se tiene que esperar mañana. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, cómo volver a reconectar la dirigencia con la base popular, a modo de que se vuelva a construir, no construir proyectos políticos, sino que se retome el proyecto político, obviamente después de la declaratoria de las elecciones. Pero por ahora, en esta coyuntura, me parece que Russell lo que hizo hoy fue darle armas al enemigo para que el enemigo pues hoy esté atacando. Hoy he visto a todos los medios pues entrevistando a Russell, citando la carta de Russell, entrevistando a Obed López. Yo creo que ellos cometieron una horrible novatada en esto, y que la mediática lo está haciendo añicos. Sí, completamente de acuerdo. No sé si viste también, Brian, lo del tema de Gabriela Castellanos, que interpusieron una denuncia por usurpación de personalidad. No sé si lo viste. ¿Qué opiniones tienes de eso? Bueno, número uno,
Yo siempre he insistido en lo siguiente: Gabriela Castellano es agente doble de Juan Orlando. Tengo añales, añales, añales de estar denunciando eso. Gabriela Castellano es la cara amable de Juan Orlando Hernández. El Consejo Nacional Anticorrupción se convirtió en una operadora de los intereses de Estados Unidos en el país. Si no veamos las de millones de dólares que le dio USAID al Consejo Nacional Anticorrupción, que logró de que Gabriel Castellanos creara ahí una verdadera dictadura, una dictadura que en este momento todo apunta que va a comenzar a caerse, porque con los audios que aparecieron de José López, donde le dice que si descubren están fritas, que ¿no? los datos del CNE y del CNA solamente por una vocal se diferencian, entonces están totalmente refritos. Es decir, de que José López es consciente de que ella fue la principal operadora del fraude, que utilizó como institución de fachada al Consejo Nacional Anticorrupción en conexión con el Partido Nacional para hacerle creer a la gente que Narria Pura ganó. Yo quiero que alguien me pregunte, número uno, ¿tiene el Consejo Nacional Anticorrupción atribuciones constitucionales o lo que establezca la ley electoral para que puedan hacer resultados a boca de urna, o que puedan o que creen un sistema de cómputo donde se evidencien los resultados de quién ganó la elección? Que yo sepa, no la tiene el Consejo Nacional Anticorrupción. Número dos, ¿de dónde obtuvieron esos millones de lempiras para crear una plataforma que yo estoy 100% seguro que esa es una plataforma espejo que utilizó el Partido Nacional, que utilizó José López en contubernio con Ana Paola Hall y que utilizó el CNA para blanquear el fraude electoral? O sea, aquí nos damos cuenta otra arista del fraude electoral, la participación del CNA en este proceso. ¿Se acuerdan ustedes que por septiembre u octubre, no me acuerdo bien, cuando comenzaron el proceso de acreditación de los observadores electorales, entonces no se le dio el visto bueno al Consejo Nacional Anticorrupción? De hecho, el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de doña Gaby, comenzó a denunciar que habían irregularidades, que iban a pasar cosas en el fraude, pero lo que nosotros no contábamos es que ellos estaban trabajando allá con una plataforma virtual 100% efectiva y 100% confiable, que dio mucho antes de los resultados de los que los debió dar el Consejo Nacional Electoral. Y aquí donde vemos una triangulación: CNE con Cosito, CNA con Gabriela Castellanos y el Partido Nacional con Tomás Zambrano. Entonces aquí comenzamos a ver las tres patas del fraude. Esas tres patas del fraude son los que nos tienen como nos tienen hoy. Y a eso tenemos que sumarle la injerencia estadounidense, a eso tenemos que añadirle el tema de la entrada de organizaciones mafiosas al proceso electoral. Si no, miren ustedes la denuncia que hacían: se mandaron 3.6 millones de mensajes. Fíjense que yo ayer hablaba con uno de los dirigentes de los barrios altos, acá en Tegucigalpa, y le decía: óigame, ¿y a ustedes les pasó esto? Sí, nos pasó esto. ¿Y cómo ocurrió? Fíjate que llegaron donde nosotros, nos dijeron que dejáramos las cosas tal como estaban, que no fuéramos a una parte de lo que estaban en las mesas, a otra parte, como nosotros, me lo dijo, nos dieron el chance de que nos quedáramos ahí, pero que no hiciéramos absolutamente nada, porque ellos se habían fijado de que nosotros nos portamos bien. Es decir, de que simple y sencillamente y hubo todo un plan fraguado: Consejo Nacional Anticorrupción, Cosito, Tomás Zambrano con el Partido Nacional. Y aquí la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿quién es el enlace político entre el Partido Nacional y estas organizaciones para que haya pasado lo que haya pasado? Porque estas organizaciones no iban a actuar de manera autónoma o decir vamos a recuperar los territorios, porque sabemos perfectamente de que aún cuando ha habido planes de control territorial, cuando ha habido estado de sección parcial, estas organizaciones siempre estuvieron operando, pero ahora en una probable o posible llegada de Afura a la presidencia, entonces esto se va a reactivar de manera tal que yo no me quiero imaginar pues qué es lo que va a ocurrir. Y miren ustedes algo: los medios tradicionales silenciaron los audios de estas organizaciones, los silenciaron. Yo no escuché ni en Televicentro, ni en Emisoras Unidas, ni en América Multimedia, en ningún otro medio escuché esos audios. O sea, no los escuché.
Yo aquí tengo que confesar algo que me causa un poco de tristeza. A mí me mandaron unas personas unos textos sobre eso. Yo se los mandé al general Sánchez y el general Sánchez lo mío, no se preocupe, nosotros ya estamos encargados de eso. Y al final, el domingo nos damos cuenta entonces de cómo iban marcándose en el momento del escrutinio quienes iban liderando el conteo de votos, y cuando los cruzamos con los audios de que en efecto, de que no se vota por Rixi Moncada, es decir que acá tenemos la primera pata, Estados Unidos, la segunda pata, CNA, la tercera pata, el CNE, la cuarta pata, este tipo de organizaciones, y como soporte de esa mesa eran los medios tradicionales. Por eso tenemos los resultados que estamos teniendo hoy. Y aquí, como lo he dicho en otras ocasiones, lo que nosotros nos hemos encontrado durante estos últimos meses es, o llegamos a la conclusión de que la conspiración y el boicot para tumbar a Libre del gobierno no inició el 9 de marzo, no inició antes del 9 de marzo, no inició el primer día de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sí. Gracias, Brian. Vamos a pasar con el otro Brian. Brian, ¿cómo estás? Hey, buenas noches, y muy oportuna la interacción del tocayo, ¿verdad? Estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, y solo decirles que una persona como Gabriela Castellanos, que cuando asumió Javier Milei en 2023, si mal no me equivoco, dijo de que qué bueno era que asumiera un hombre sin ideología política a la presidencia de un país. Javier Milei, que él de su propia boca ha salido que la ideología que él profesa es el liberalismo puro, ¿verdad? Ya se imaginan quién es Gabriela Castellanos para que sepan más o menos con qué tipo de persona tratamos. Y respecto a lo de Russell, además de que es inoportuna la carta que hizo, también el diagnóstico que hace, lo que está criticando, es muy superficial. Yo no hubiese hecho una carta haciendo estas declaraciones sin haber hecho un verdadero análisis y un verdadero estudio, porque imagínate que él salta de tener un movimiento como el movimiento MÁS, que esto con el compañero Brian estoy de acuerdo, boliviano, que gobernó durante casi 25, 20 años Bolivia, o sea, probó el poder, sabe lo que es el poder, tuvo seguramente muchas más contradicciones cuando estuvo en el poder, y trasladar eso a un partido que apenas alcanzó el poder y que tiene 4 años, ¿me entiendes? O sea, para mí eso fue, o sea, la crítica que hace ahí está mal, pues, porque una cosa es Bolivia y otra cosa es Honduras. Y si hace esa crítica, también la tiene que hacer con respecto al peronismo, a Boric, o sea, ahí es donde yo digo que ahí es donde a ellos les hace falta salir de ese mundo globalista, porque todavía piensan como en ese modo globalista, qué está pasando allá y qué está ocurriendo acá, y como que lo quieren extrapolar. Yo creo que ahí se equivocan, tienen que hacer un análisis desde adentro, y también se equivoca dando porcentajes. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que, o sea, los votos que le aparecen a Libre, a la percepción que nosotros tenemos, no es eso. Porque yo incluso cuando días anteriores, yo daba como ganador a Libre. Vos mirabas la cantidad de gente en las calles, y yo decía, pues chica, el Libre va a repetir, decía yo, van a ganar y fácilmente. Y lo que hizo Donald Trump sí afectó realmente a la campaña, y lo afectó mucho. Y no digamos la intervención que hacen los partidos nacional y el liberal aquí, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos lo que son. Otra cosa, la parte final de la carta, cuando vos te pone aquí, dice, si el precio para expresar lo que piensa la mayoría silenciosa, o sea, yo no me atrevería a hablar por la mayoría, yo todavía en este momento no me atrevería a llamar, dice, lo que piensa la mayoría silenciosa de la dirigencia es mi expulsión, la aceptaré con el honor. Yo no creo que esto sea un motivo para que te expulsen. Y a mí hay muchas cosas que Russell da a entrever ahí en la carta
que me parece que no creo que llegue a esas consecuencias y no creo que sea en el momento que las tenga que hacer. Sí, de acuerdo. Bienvenido otro Uchiha. No sé si me escuchan. Te escuchamos. Sí, es que estuve escuchando, ¿verdad? El análisis de Brian. Bueno, yo puse como en el chat sobre lo que pasó en el 2019, ¿verdad? El golpe de estado que le dan a Evo. Hay un fenómeno bastante interesante, ¿verdad? Es que Evo gana la elección, pero ya no tiene respaldo popular. O sea, es comprender también que parte de quienes mantienen un proyecto, porque estaban hablando de la campaña, todo lo que se falló de la campaña, yo creo que lo que hizo la campaña no tiene un reflejo de lo que pasó, ¿verdad? El 30 de noviembre. Bueno, justo vuelvo al punto. No había un respaldo popular. Le dan golpe de estado a Evo, ¿verdad? Porque había una desconexión de la cúpula del partido del MAS, ya gobierno, con sus bases, ¿verdad? Con las centrales obreras, con los sindicatos. Y justo eso pasó con nosotros también, porque es comprender también que si hablamos de mantener un proyecto por más de 4 años, es la parte de la construcción de poder popular. ¿Y cómo se construye el poder popular? Y eso fue lo que pasó. El partido se reactivó 2 años después de ser gobierno. Y es imposible que eso no pase factura. O sea, porque ahorita todo el mundo anda buscando culpables, ¿verdad? Como el culpable fue la campaña. Creo que la mejor campaña que tuvimos fue todo lo que realizó la presidenta durante estos últimos 3 años, ¿verdad? Y no comprender que un gobierno también es campaña, también es como un poco ser bien novatos a nivel político, ¿verdad? También nuestro país es bastante conservador y a mí me gustó mucho el análisis de Héctor Soto, que habla de los extremos, ¿verdad? O sea, el centro no se iba a ir al extremo. Y hay varios análisis que se pueden hacer. Lo que pasó en las elecciones internas del partido, la cantidad de votos inflados, nos hizo un análisis de, porque estuvimos alardeando de la cantidad de votos que teníamos, no se analizó porque había un montón de votos en blanco, un montón de gente que se quiso censar. Justo todos eran los análisis que estaban pasando, ¿verdad? Y también es comprender que en este momento cómo se mueve, ¿verdad? Los intereses gringos en la región. Yo creo que en un par de años vamos a ver filtrado ese documento de cómo fue que nos dieron este golpe. Porque pasaron un montón de cosas que en esa intervención que hicieron los gringos, ¿verdad? Y justo, yo sé que toqué varios puntos, ¿verdad? Pero sobre todo uno que me enfoco bastante es la construcción del poder popular, ¿verdad? Cosa que el partido no hizo. El partido funcionó más como un partido liberal, la forma como llegó al Estado, también la desconexión que tenía con las bases, y creo que las bases fueron leales al proyecto, pero también no logramos como construir esa hegemonía cultural. O sea, si alguien recuerda algo cultural que construyera libre, no pasó nada. Porque si ponemos como esa parte de la hegemonía cultural, cuando vamos a las elecciones de 2017 y 2021 era el fuera Jo. O sea, ¿qué significaba el fuera Jo para el pueblo hondureño, verdad? Y ahora lo ponemos en este momento, era como, estaba fuera el familión, narcofamilión. Estos más construyeron una narrativa que primero nos compararon a su mismo nivel y después de eso dijeron como, entre toda esta mierda vamos a votar por la misma mierda, ¿verdad? Que para ellos era Salvador Narrala. Y justo si hacemos todo ese análisis, fue un montón de cosas que pasaron a la vez: descuido del partido, la burocratización del partido, el poco trabajo para la construcción del poder popular. O sea, nunca construimos una narrativa, siempre estábamos defendiéndonos. Y lo triste de todo esto es como abrimos un montón de batallas, ¿verdad? Mencionamos a las 10 familias, cosas que nunca había pasado en este país. Y fue una batalla que perdimos, pues. O sea, había una batalla de clase, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que estaban saqueando al pueblo hondureño? ¿Por qué nosotros estábamos pagando más impuestos? Y justo esa batalla la fuimos perdiendo, ¿verdad? Por esa parte que no pudimos construir narrativa, porque no pudimos influir en la cultura. Porque al final son cosas que pasan en factura, ¿verdad? Bueno, ese es mi punto. Gracias. Vamos a pasar con Casey. Les voy a pedir que sean rapiditos porque tengo que cortar. Esta vez vamos a cortar temprano. Entonces, Casey, lo escuchamos. Pues acertado con la mayoría de que dijeron ahí los compañeros, pero hay que ver
en sí también la situación, se lo digo en la parte, nosotros aquí en Villanueva nos reunimos en asamblea y decidimos pues seguir con el proyecto viéndolo y lo tomamos de la forma que, ok, Mel quería derechizar un poco nuestro partido con el movimiento que se dio en las internas. Se aceptó, no nos gustó, pero si era parte de seguir impulsando esos cambios o realmente de unificarse más, pues lo tuvimos que hacer. Y se hizo, indiscutiblemente, hasta como yo dije en una día anterior, la candidata que tuvimos aquí, pues como dicen, a ojos cerrados se le iba a dar el voto porque no la queríamos, pero era parte de seguir esta proyección, de unificarnos y sea como sea, seguir apoyando. Que es lo mismo que pasó en San Pedro Sula, que obligadamente pusieron a Padilla. Muchos no lo queríamos, pero bueno, se da y se respeta. Y era seguir empujando la misma carreta. Y pues bueno, ¿qué sucede con la otra observación de tenerla, fortalecer lo que es la mente realmente? Es bien difícil y lo digo porque nosotros acá igual tuvimos una escuela, por decirlo así, se llamaba la escuelita, de hacer esa conciencia social. Empezamos 100 personas y terminamos solo como 20 y algo por ahí, porque es bien difícil lastimosamente poder estar incentivando a la gente que venga a una charla donde hasta muchos criticaban, pero tuvimos problemas ahí con algunos que creían que era comunismo lo que se estaba dando. No, era estos mismos temas que estamos hablando aquí, de cómo poder hacer proyecciones, de cómo llevar lo que es el parte del poder, cómo hacer cambios estructurales, tanto en la parte alta de la política como en las partes municipales, porque también, o sea, es preparar nuestra propia gente al momento de llegar a un puesto. Y esa conciencia, pues por lo menos aquí en Villanueva estuvimos bien unidos en hacerla. Sé que en La Lima lo hicieron, en Choloma también, ¿cierto? Pero faltó más, y eso que se acercó de parte, no me acuerdo cómo se llama, la construcción popular o escuela popular, algo así que le llamaban, que esa ya estaba directamente del gobierno, pero realmente 1 o 2 visitas tuvimos, pero supuestamente se iban a hacer más, para multiplicar más ayuda y todo, y de ahí no se volvió a saber nada. Lastimosamente se perdió esa conexión y eso da tristeza, porque más bien yo en muchas asambleas dije, este ejemplo que se estaba haciendo en Villanueva, que era un esfuerzo de aquí mismo, de los profesores que estaban unidos, haciendo ese trabajo de su propio bolsillo, porque ahí cada cosa, cada movimiento era recolecta entre nosotros mismos para poder seguirle dando vida a ese proyecto, sin ayuda de nadie, sin ayuda del ejecutivo, de cualquier diputado, no. Y aún así costó, pero realmente necesitamos sí mejorar esa cultura realmente, o ese enfoque de dar esa, bueno, me fue la palabra, pero bueno, necesitamos fortalecerlo indiscutiblemente y unificarnos, que aunque hayan cosas que no nos gusten, esta lucha que tenemos no es lucha entre nosotros mismos, sino que ni de ideas de entre nosotros mismos, es una lucha contra esas élites que nos siguen ganando la batalla. Entonces esto es de seguir, perdemos una batalla, pero esto sigue, hay que volverlo a hacer y unificarse cada vez y esperar pues qué sucede de esas asambleas para tomar una decisión completa y apoyarla indiscutiblemente. Para terminar, Carlito, siempre me alargué. Con lo de Racel Tomé, pues ya sabemos que Racel Tomé siempre ha tenido ahí su roce, indiscutiblemente, porque él quiere resaltar. Aunque tenga ciertas ideas y todo y se le acompañen algunas cosas al compañero, lastimosamente es seguir
haciendo fricciones cuando no la necesitamos. Así de sencillo. Lo mismo pasó con el candidato, ¿cómo se llama? Nelson Ávila. Él, por querer ser el propio, sigue desuniendo, porque al final ellos no, o sea, tienen ideas de esta causa, pero al final tienen más convicciones propias que seguirlo de una causa, seguir una unificación de los pueblos y sacarlos de donde estamos. Primero hay que unirnos, salir, tomar el poder, tomar todos los poderes y poder hacer las reformas de cambio. Cuando llegamos a hacer estas reformas de cambio, bueno, estas personas que quieren resaltar, bueno, ya ahí después se pueden tirar para que resalten, pero tienen que trabajar bastante y tener su grupo para poderlo hacer. Pero así nomás siguen haciéndole el trabajo a esas mismas élites corruptas de seguir confundiendo y dividiendo. Así de sencillo. Gracias, Carlito. Gracias, Casey. Sí, creo que es cuestión de reconocer, como diría Mau, las contradicciones principales y las contradicciones secundarias y en qué tiempo se debería de abordar cada una, pero vamos a ver. Nam, te escuchamos. Nam a la 1. A la 1. A las 2. A las 2. Vamos con Brian. Te escuchamos, Brian. Brian a la 1. Brian a las 2. Ahí no te conozco, Carlito. Ahí está. Yo, aquí estoy. Te escuchamos, Brian. No si quieres no tiene bien entrenado. Sí, entonces, bueno, ya para concluir de mi lado, yo creo que en este momento me parece inoportuno entablar estas casas disfrazadas de crítica y autocrítica. Yo creo que lo prioritario en este caso debe ser, número uno, reorganizar a la base, esperar qué es lo que dice la conducción del partido para que se tomen las decisiones que se deben de tomar. ¿Y por qué debe de hacerse eso? Para no incurrir en los errores de 2013, de 2017, cuando no se generaron los procesos de crítica y autocrítica. Yo creo que a pesar de algunos dicen de que Libre viene para abajo, no es cierto. Yo creo que Libre de entrada, cuando reconoce el triunfo de Nasralla, yo soy un crítico cruento de Nasralla, no lo voy a negar, pero el momento en que Libre dice eso y viendo la coyuntura que hay, de hecho yo ayer hablaba con algunos dirigentes liberales y me decían, mira, Brian, yo prefiero 1000 veces un gobierno de transición de 6 meses, de 2 años, a una dictadura cachureca de 20 años o más. Entonces, aquí el asunto es cómo organizar al oficialismo, cómo organizar a la estructura para hacerle frente a lo que pudiera ser un eventual triunfo en la Riafura, a pesar de que los audios van saliendo y los audios nos reafirman por enésima vez de que sí hubo toda una trama conspirativa para boicotear las elecciones generales. Eso es lo que debe pasar. Yo creo que en este momento Libre, me imagino que va a ser la vanguardia para hacerle frente a una eventual llegada de Arturo Sabla. Y bueno, yo creo que aquí, lastimosamente, aunque yo no quiera, nos tenemos que ir por el mal menor, que sería Nasralla Sabla. Créanlo, yo no quisiera que Nasralla llegara, pero no tenemos más, no tenemos otras alternativas, no tenemos otras opciones, a menos de que se declararan nulas las elecciones y hubiera un gran acuerdo nacional, aunque suene bien liberalón de mi parte, porque al final en este país vos no podés gobernar, vos no podés generar una dominación de una clase sobre otra, no puedes hacerlo en solitario. Lastimosamente ocupás consenso, lastimosamente ocupás acuerdo, lastimosamente ocupás llegar a cierta integración o al menos algún mínimo de gobernabilidad, aunque sea neoliberal esta frase, por lo menos para que en el país haya paz, porque aquí el problema es el siguiente. Miren, aquí, como yo lo dije, no sé si esta semana, ya enfilan 90 diputados de oposición, y aquí ¿quién puede generar el desequilibrio
es Libre, ¿cierto? Libre anda entre 34 o 37 diputados y esos 34 o 37 lo va a ocupar sí o sí. Y aquí el asunto es que si las cosas salieran como quizá yo piense, digo yo, pudiera ser de que Libre y el Partido Liberal lleguen a un acuerdo para tener el control del Congreso, porque si los nacionalistas llegan al Congreso, obviamente, olvidémonos de que este país va a existir por lo menos allá por 2050, como lo advierten algunos expertos. Sí, gracias, Brian. Brian, otro Brian, Brian 2. Yo digo, fíjate cómo Russell es un poco, para terminar, ¿verdad? Como es un poco de catastrofista, por decirlo así, porque dice que él no va a aceptar ningún silencio cómplice de nuestro proyecto político se erosiona, dice. Y cuando es todo lo contrario, por lo menos uno que está desde fuera y lo ve que el proyecto de Libre es el que más margen de maniobra tiene, es el que puede de ahí salir algo más, algo mejor, y él lo ve desde ese punto de vista catastrofista, ¿verdad? Y no, o sea, yo, para terminar, lo que yo pienso es que si Libre se pone a hacer un buen análisis, sí le puede hacer frente a los dos partidos, porque para mí es muy... los resultados del Partido Liberal, por lo menos para mí, es porque está la marca de Nasrallah, como una vez se dijo por aquí, ¿verdad? Y creo que no... para mí, los dos partidos políticos se van a unir para gobernar, pero también va a ser como la decadencia de ambos, porque yo creo que no responden a las necesidades que realmente el país necesita. Muchas gracias. ¿Puedo opinar ahí en ese aspecto? Bueno, es que aquí el asunto es el siguiente. ¿Qué es lo que preferimos nosotros? Aunque suene a un desgaste, que el país siga viviendo, no digo que en paz, pero por lo menos que haya cierta estabilidad durante los próximos 4 años, porque para nosotros es fácil que llegue a Jura y nuevamente comenzamos a hacer la lucha, pues, o sea, comenzamos a hacer frente. Desde mi lado comienzo a hacer nuevamente periodismo combativo, pero no es el chiste, porque detrás de Jura está Juan Orlando Hernández. Ya combatimos a Juan Orlando Hernández durante más de 8 años, nos dejó una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de perseguidos políticos, una gran cantidad de personas que lastimosamente se vieron obligadas a migrar de este país. Yo no quisiera volver a repetir ese momento, se lo juro. Yo sé que vuelvo, insisto, pero aquí Marx tiene la razón siempre, que los hechos históricos siempre se dan de dos maneras: la primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa. Y aquí levantemos la mano quienes queremos vivir nuevamente esa farsa, porque cuando yo escucho a Juan Orlando Hernández con un lenguaje y un discurso totalmente confrontativo y que está dispuesto a vengarse, a quitarse de todos aquellos que lo denunciaron, que lo combatimos sin ocultarnos. Entonces, y el detalle es que en este momento, lastimosamente, nuestras posiciones debemos en algún momento no de minimizarlas, sino de complementarlas con otras fuerzas que saben perfectamente de que una eventual llegada de Hernández se va a convertir en una gran tragedia. Yo no quisiera vivir eso. Sí, Uchiha, te escuchamos. Justo de lo que estaba hablando Brian ahorita sobre lo de... Qué difícil, ¿verdad? En este caso de nosotros como partido es como quedar a la mano de tanto de liberales como de cachurecos y son la misma mierda, ¿verdad? Porque justo la llegada y que se sentara la narcodictadura tiene que ver también con el golpe de estado que los majes dieron y también de cómo se comportaron en el Congreso, ¿verdad? La institución de los fiscales, o sea, todo lo que se montó, ¿verdad? Todo ese entramado tiene que ver con ellos, pues incluso las negociaciones ahorita para el fraude. Entonces, como lo difícil creo que en este momento es construir o fortalecer el partido de la llanura también, ¿verdad? Porque estuvimos muy poco tiempo también para fortalecer el proyecto. Y justo creo que eso fue también parte de la reflexión, es como si nos confiamos un montón,
abrimos un montón de frentes también, ¿verdad? Que no teníamos como el acumulado para poder impulsar eso. También porque el país es bastante conservador. Justo hace un par de días hablaba con un compa, ¿verdad? Y me decía que a él le sorprendía que nos habían dejado gobernar estos 4 años, ¿verdad? Cuando es un país súper conservador, ¿verdad? Y me decía, mira, nosotros perdimos porque sí hubo un voto más como de, ese voto conservador, ¿verdad? En contra de el castrochavismo, toda esa paja, ¿verdad? Que metieron sobre el comunismo. O sea, y justo como mi participación anterior era como, hay un trabajo cultural, porque es muy importante, pues Gramsci habla que la cultura también determina la forma como esos proyectos se siguen construyendo, ¿verdad? Y algo que no hicimos como partido y desde la llanura es más difícil hacerlo, porque tengo un poco de recuerdo de después de 2009, todo ese proceso cultural que se dio, ¿verdad? Cómo la gente se fue empoderando de el proyecto, ¿verdad? De la resistencia, cómo la gente resistía en contra de todo esto que había pasado. Y justo nosotros ahorita haciendo gobierno, y a mí me pareció doloroso ver que el primer año de conmemoración del golpe de Estado, como gobierno se hiciera dentro de Casa Presidencial, ¿verdad? Entonces de ahí vamos viendo como que hay una desconexión con la base, una desconexión con el proyecto, ¿verdad? De que ese proyecto se fortalecía de las calles. Entonces, justo esa es mi reflexión, ¿verdad? Y cierro con eso. Gracias, Uchija. Abogado, bienvenido. Llegó tarde, pero estamos hablando de la carta de Tarde Russell. nunca. Estamos hablando de la Tarde carta de nunca. Russell. No sé qué opina usted. ¿Qué lecturas hace? Para mi amigo, el que me antecedió, primero le voy a dar un buen consejo, y un consejo político de mi corazón. Que a mis 43 años yo he tenido esas experiencias de olfatear gente que le llamo yo bisagras, que siempre van como las hojas a donde las empuja el viento. Amigo, si usted cree en José Manuel Zelaya Rosales, si usted cree en Drixi Moncada, si usted cree en el proyecto de libertad y refundación, se lo dice un hombre que no es fundador del partido, que soy militante, ¿sí? Y que he desertado de las trincheras del Partido Liberal, que un día fue un partido insignia, pero hoy se ha vuelto un partido corrupto, un partido donde se ha sido una cuna de los hombres más criminales de este país. Y quiero decirle, no se deje llevar por esos discursos de esos tipos que le quieren hacer creer que va a haber una transición, de que vamos a aceptarlo. O sea, no sé si me perdí, no sé si vengo del futuro, no sé dónde estoy, pero sigo escuchando los mismos argumentos de mi amigo Brian, que se muere de las ganas de que venga Juan Orlando Hernández, No, de que papi sea el presidente, de que queramos reconstruir al partido, no sé si reconstruirlo porque está intacto, está más grande, está más glorioso, que quiere que si sale papi a la orden, de que quiere que luchemos con 35 diputados. Pues están equivocados, amigos. No, no es eso. Yo le Nada digo esto. se ha perdido, ni puedo argumentar algo. Yo, como hombre responsable, quitemos lo del libre, siendo un hombre responsable con la patria primero, porque no vamos a reconocer, porque yo creo que lo vengo diciendo desde ya tiempo, la comunidad internacional lo sabe, Estados Unidos lo saben, México lo sabe, los mandatarios importantes del mundo, que son todos los importantes del mundo, saben lo que pasó en Honduras. Honduras vivió ya no la segunda, que usted me dijo que primero es una causa y después una tragedia, no. Y esto han venido 16 golpes de Estado, ininterrumpidamente, no han dejado gobernar a nadie. Ya los jóvenes no tenemos que demorizarlo y hacerlos creer de que hay que reconstruir,
y de que hay que crear como una plataforma que estamos viendo a un gobernar a los Estados Unidos y nos miramos los de libre allá peleando con 35 diputados. No volverán. 2 requerimientos fiscales van a salir dentro de las 24 horas. Abogado. Hay un comunicado del Ministerio Público de una hoja con 4 puntos relacionándose a la denuncia in criminis que a día les vengo diciendo que por qué salen. Porque es un delito que se está llevando a cabo. Ajá, dígame, amigo. Mira, abogado, yo reconozco y admiro su positivismo, créalo, y qué bien. No es positivismo, es análisis. Sí, no, yo sé. Yo es que obviamente usted lo ve desde una perspectiva legal, de una perspectiva legal, tangible. Y está el bien. positivismo líder es como cuando yo voy al banco. Sí, y digo, ojalá que la fila, ojalá que el banco no esté lleno. Yo sé, pero el detalle escúchame, pero lo legal es que voy a llegar al banco y voy a encontrar los 10,000 empiras que tengo ahí ahorrados. Y eso va a pasar. Sí, bueno, yo sé, yo valoro eso. Pero venir repitiendo la especulación. Pero yo lo veo. En vez de estar. No, cálmese, amigo. Tengo la palabra. Sí, lo escucho. Pero está repitiendo el mismo panorama y no irnos a la legalidad de que vuelven a salir el fiscal general y les dijo, o es que no escuchan noticias. Yo sí les escucho. Dijo, allá andan muchos incómodos políticos, dijo, y empresarios. Pues les advierto, van a estar más incómodos. Yo no me rindo mis pies ante un político, les digo. No conocen el carácter del fiscal general. Yo tampoco nunca voy a implantar, el Ministerio Público nunca va a prestar para implantar pruebas. Palabras clave, ¿va? Sí. Usted, fiscal, ¿sabe quién es el de la voz? ¿Sabe quién es la voz? Y el fiscal le dije, no le puedo ir nombre, pero ustedes saben quién es, le dije. Ajá. ¿Quieren que les siga diciendo más de... Ahorita mismo me voy a reunir con la Unidad Especial contra Delitos Electorales. Excelente. Entonces, ¿por qué tengo que yo venir? Yo, en mi responsabilidad, porque yo, eso se lo puedo aceptar a los que no creen libre, ¿no? O en el proyecto, o en su líder. Porque los liderazgos, para eso son, para que nuestros militantes se sientan seguros de que existe un partido diferente, que no se va a sentar a negociar impunidad, diputados, cargos, chamba, dinero, beneficios. Porque hay un fiscal que dijo, no se enamoren de los puestos, les digo, de los puestos de ustedes. Otro punto que dijo el fiscal, mire, Carlito, muchos jóvenes han emigrado porque les han robado las oportunidades, se las han robado los políticos en contubernio con empresarios, con algunos empresarios. Sí. Yo valoro y respeto su punto. Entonces, mire, Carlito, refiriéndome a lo de Rangel Tomé, y ahí me disculpa, amigo, para terminar la idea, yo sé que usted quiere intervenir en mis apreciaciones, que son válidas las suyas también. Entonces, mire, Carlito, Rangel Tomé sabe que es un buen político, y que yo también lo practico, que cuando se traiciona una vez, no hay perdón. Y él sabe que José Manuel Zelaya Rosales no lo va a perdonar de todas las cosas que ha hecho. Y él quiere destruir. Porque un partido, cuando se encuentra en una posición de crisis política, no en crisis partidaria, lo primero que hace es acercarse, tranquilizar a la militancia. Él cree que los de Libre, la ciudadanía, el empresariado que tenía la esperanza de barrer con esta clase política que ya está viendo a qué país no hay tratados de extradición con Honduras, se pone del lado de ellos. Es la carta más falsa y es la evidencia más clara que mañana, creo yo, y le pido al presidente que lo expulse a él, que expulse al otro Obed y que expulse a todos aquellos que tuvieron que ver con el atraso al desarrollo de la refundación y del proyecto y de todas las cosas que hoy Honduras las necesita. Porque Honduras no necesita más incertidumbre de un politiquero como Rangel Tomé, que fue incapaz de sacar más de 10,000 votos de este corrupto y que se puso a vender las credenciales para poder sacar dinero de esta campaña electoral.
y que fue opacado porque él creía que con una patada de Karate Kid iba a ser presidente del Congreso Nacional de la República. No, ya no somos los mismos, Racel. Y les digo, jóvenes, no crean en esas apreciaciones a futuro, hijo. Te lo digo de corazón, yo, Walter Martínez, te lo garantizo. El proyecto sigue y no volverán, Carlitos, no volverán. Y que esos requerimientos, como lo anunció hoy en un oficio el fiscal, la van a pagar con la justicia y van a pagar la malversación que han hecho con ese montón de millones de lempiras que se invirtieron para tener una garantía de un buen gobierno conformado el próximo 27 de enero. Libre no se quiere quedar ni se aferra al poder. Libre está aferrado a la ley. Por eso, mañana, muy ordenadamente y muy organizadamente, Libre va a tener su tercera, cuarta, quinta asamblea ordinaria para que escuchemos a nuestro máximo líder y dirigente y coordinador de nuestro partido Libertad y Refundación, el hombre que está derrotando a Washington, al secuestrador y ladrón de petróleo, a ese que se quiere robar nuestras elecciones, a ese que quiere venirse a comprar Honduras, a comprar nuestras islas, a seguir haciendo hacer experimentos científicos inhumanos. A ese me pongo yo. A mí no me importa, papi, ni lo menciono porque no quiero poner mierda en mi boca. Peor a Salvador Narrala. Suficiente caries tengo yo para mencionarlos a ellos. Y mañana se van a dar cuenta quién es José Manuel Cerrada Rosales con su militancia. Mañana vamos a estar los asambleístas. Yo no soy asambleísta, pero voy a ir a cuerpar a los compañeros. Y lo vamos a hacer en Ciguatepeque, un lugar fresco donde será un punto de encuentro bonito para que no digan que vamos a hacer alguna trastada en Teo, porque siempre anda gente infiltrada queriendo convencer a la gente, poniendo panoramas que no van a existir, ni existirán, ni jamás en la vida hemos tenido presupuestado que pasen. Esa es mi participación, Carlitos. Gracias, abogado. De mi lado, para terminar, yo le reconozco al abogado, está bien que tenga esa visión, totalmente de acuerdo con él. Ahora el asunto, Diego Ayala anda buscando quien lo arrincone por ahí. Bueno, pero yo lo que iba diciendo es que cuando yo planteo lo que planteo, no lo veo desde una posición pesimista, sino desde la concepción de la historia, revisando la historia, aquí hurgando libros, aunque no me lo crean, acá en donde vivo tengo casi un poquito más de 350 libros que tengo que estar hurgando, revisando, y la historia lastimosamente es implacable. Y desde mi punto de vista, cuando planteo esto, la historia es estudiar los hechos del pasado para comprender el presente y evitar lo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, por ese motivo es que yo hago estos planteamientos, hago estas valoraciones, hago estos comentarios, porque recuerde que son escenarios, así como se pueden dar, no se pueden dar, así como pueden ocurrir, no pueden ocurrir, pero sí es necesario siempre estar prevenidos a cualquier cosa que pudiese ocurrir. Si no, vámonos a la historia, qué es lo que pasó en el siglo XX, lo que pasaron las dictaduras militares en el siglo XX, qué es lo que pasó, por ejemplo, la doctrina de la seguridad nacional, ahora con este relanzamiento de la doctrina Monroe, bueno, algunos le dicen la doctrina Donroe. Are yo no sé quién es, ¿verdad? Yo le mandaría que vaya a leer Condorito para que se eduque. Bueno, entonces le iba diciendo que es necesario siempre revisar ese asunto, y no es que uno quiera venir aquí a hacer ave agorera, sino que yo a donde voy, en los lugares donde yo me presento, yo siempre digo que es necesario leer la historia de los últimos 50 años de este país. Si nosotros no leemos la historia reciente de este país, si nosotros no comprendemos lo que ha pasado, si no lo contextualizamos, entonces vamos a estar en aquella onda, y se va a repetir aquella frase que dice al inicio de la narconovela de Pablo Escobar, que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetir. Gracias, Brian. Vamos a cortar ahorita porque sí, ya ratito tenía que cortar, pero si quieren mañana seguimos.
Un placer haber compartido con ustedes, abogado Uchiha, Brian, Onam y Casey. Un placer como siempre haber compartido con ustedes y escuchar sus apreciaciones siempre valoradas. Y a toda la gente que se quedó viendo hasta ahorita, igual un gusto haber compartido con ustedes. Cuídense, que pasen una feliz noche y nos vemos mañana para seguir Dele, gracias. analizando y contemplando. Cuídense. Óigame, abogado, algún día me quiero tomar un café con usted. Ahí que espero verlo ahí pronto, igual que a Carlitos. Listo. Vamos a cuadrar.